Hola chicos, a pedidos de varios compañeros de ustedes, les mando este videíto muy cortito para clarificar el concepto de inferencias que teníamos que trabajar la semana pasada. Si bien creo que este video les va a resolver las dudas que me preguntaron, si siguen estando las dudas o si sigue habiendo conceptos o relaciones que no queden claras, avísenme y coordinamos para hacer un meet de 10-15 minutos, pero en el que podamos interactuar un poquito más y los conceptos queden más claros, ¿sí? Cuando hablamos de inferencias, como decía Charodot, el lingüista francés del cual saco este concepto, estamos hablando de que entendemos cosas más allá de lo que entendemos. Por ejemplo, si ustedes escuchan el sonido de una sirena, ¿sí? Enseguida van a darse cuenta, van a inferir en su vida cotidiana que hubo un accidente, que algo se incendió, que pasó algo y hay que prestar atención hacia dónde va el sonido de la sirena. Si estamos charlando bajo mi brazo y ven esa quemadura, perdón, enseguida van a pensar que tuve un accidente, que me quemé, probablemente con una soga o con algo que tenga el tamaño de esa marca. Y si siguen caminando por algún cañadón y se encuentran con esos dos signos que están, símbolos, señales, que están a la derecha de la pantalla, claramente van a entender que hay un peligro, ya sea eléctrico o ya sea nuclear. Estas son inferencias que tenemos, si se quiere visuales, no hace falta clasificarlas para nosotros, lo importante es que entiendan que es una inferencia, pero que los hacemos automáticamente y a lo largo de toda nuestra vida y de todos los días. Ahora bien, también en el lenguaje aparece un montón de veces las inferencias. Por ejemplo, si alguien dice a otra persona, ¿tenés hora? No le está pidiendo la hora. El que escucha esa pregunta en realidad entiende, infiere que lo que está haciendo esa persona con la frase ¿tenés horas? Es pedirle que le diga la hora. Después tenemos la frase, no me gusta verte toda la tarde con los brazos cruzados. Claramente la persona no estuvo toda la tarde con los brazos cruzados. ¿Qué queremos decir? Que no le gusta al enunciador que no haga nada toda la tarde. El estar con los brazos cruzados significa no hacer nada. Si alguien dice estoy hecho un hipopótamo, no dice que se transformó, tuvo una mutación genética y se transformó en un hipopótamo, sino está marcando que se siente o está muy gorda. ¿Sí? Fíjense, nosotros entendemos el lenguaje superficial, el significado de diccionario, pero aparte hay un significado social o de relaciones o de contexto que implica otra cosa, que hace que nosotros entendamos otra cosa distinto del significado de diccionario que se transmite. Lo mismo se destapó la olla, ¿sí? Cuando alguien dice se destapó la olla, no es que abrieron la olla porque están cocinando, sino que se está a punto de conocer, de dar a conocer un escándalo, que algo que no se sabía, que estaba oculto, se destapó, se notó, aparece y a partir de ahí el olor va a implicar el significado de ese escándalo que se destapa. En la fiesta de 15 de Sin, tiraron la casa por la ventana, no significa que agarraron las sillas y las empezaron a revolear para abajo por la ventana, sino que hicieron una fiesta muy lujosa y se gastaron todos los ahorros. Estas también son inferencias, le decimos inferencias lingüísticas porque son parte del lenguaje y también son sumamente cotidianas. El lenguaje se maneja con inferencias, entonces cuando pasamos a la literatura, también aparece ese tipo de inferencias. Fíjense en la cita que les dejo ahí de la página 179 del PDF del libro. Allí mandaba ese antiguo peón que había llegado de San Julián. Se llamaba Garrido y se había puesto al frente de la peonada. Las horas muertas, que eran muchas, casi todo el día, se las pasaba contemplando cómo el patrón de esa estancia barría los corredores, la cocina, las piezas de los peones y después cambiaba el papel del excusado. Se lo habían ordenado el primer día y ya nadie lo obligaba. Él mismo lo hacía aplicadamente como si fuera su deber. ¿Acá qué inferimos? Si leímos todas las otras 178 páginas del libro, que la huelga llegó a un grado tal en donde en una estancia los peones
tomaron el control y estaban obligando al dueño de la instancia, al patrón, a que hiciera lo que el patrón lo hacía hacer a ellos, a nivel de rebajarlo, ¿sí? Y que ese peón Garrido que se había puesto al frente, que era como comandante, disfrutaba de ver al patrón que antes lo había torturado, que antes había abusado, ¿sí? Ahora en la misma situación que él estuvo. Todo eso lo inferimos por todo lo que venimos leyendo en las páginas anteriores. Fíjense en la tapa. Si ustedes no saben nada, ¿se acuerdan que trabajamos con el paratexto? Bueno, el paratexto es parte de nuestra inferencia. Si ustedes no saben nada de nada de nada de nada de David Viñas y los dueños de la tierra y ven esta imagen en la tapa, lo que sí saben es que hay un ambiente rural, ¿sí? Que es una situación, va a contar una situación violenta porque todas las figuras aparecen con escopetas, ¿sí? Y que hay un elemento distinto al resto. Fíjense que están todos los peones o todas las personas vestidas de negro y hay una que está vestida de blanco. Entonces, a partir de ahí podemos inferir un montón de otras más cosas, que es una zona fría porque están abrigados, muy abrigados, que tienen un aire de gaucho por el tipo de botas que llevan, ¿sí? Fíjense todo lo que podemos inferir por la tapa del libro. Y finalmente, otro ejemplo más, al inicio del texto, ¿sí? Después de los primeros 3 capítulos que hablan del contexto anterior, tenemos la siguiente cita de la página 25. Entonces, el viejo lo llamó a Vicente, tenía que verlo a las 2. A las 12 en punto PM recibirá usted, se leía en la tarjeta que había recibido de la presidencia. Y mientras esperaba en el Sportman, se había entretenido en achatar con la uña ese escudito del relieve. Los dos minúsculos bracitos y el sol se asomaban con una cabellera de rayos crispados como una medusa furiosa. Escupió mi pestífera hiel, decía uno de los versos del himno nacional, pero los ojos de ese solcito eran inexpresivos y además no tenía boca. Fíjense, este es uno de los primeros párrafos de la narración. Aparece primero el viejo. Ya nombrar a alguien como viejo suele estar cargado peyorativamente, negativamente. Hay un cierto recelo entre Vicente y ese viejo. Pero después aparece que recibe un papelito de la presidencia que coincide con la hora de la segunda oración. Entonces ese viejo es alguien de la presidencia que da supuestamente un rango de importancia. ¿Sí? El achatar con la uña el escudito del relieve nos marca nuevamente ese cierto desdén frente a la imagen presidencial. La descripción del escudo habla de que ese escudito es un escudo nacional. ¿Y de qué nación? De Argentina. Todo eso lo vamos infiriendo por la redacción de ese párrafo. Después, aparece la cita del himno, escupió en mi pestífera hiel. Ahora, en ningún momento nosotros cantamos eso. Entonces, la persona que piensa eso conoce los versos del himno nacional que no están dentro de lo que cantamos. O sea que es una persona instruida, ¿sí? Y que sigue teniendo cierto desdén por lo argentino porque habla de los ojos del sol como inexpresivos y carentes de boca. Cuando algo no tiene boca, no puede hablar. Entonces, ya podemos inferir por ese párrafo que también se va a tratar de una censura. ¿Sí? ¿Se entendió un poco más lo que son las inferencias? Cualquier cosa me consultan, me escriben un mail o me hacen un comentario en el aula virtual. Muchas gracias, chicos. Les mando un saludo.